Telecanal 28, una televisión a tu medida. Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida. Mantén tu factura. Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Buenas tardes, Dios bendiga a todo ese público televidente que sintoniza este su espacio Visión de Águila a través de Telecanal 28, Cable Éxito Visión, a través también de Win TV, Canal 108, vía streaming, canales dominicanos, también Jorge Lagarto TV. Bendiciones a todos los que nos ven en el exterior, los que nos ven en Estados Unidos, los que nos ven en Colombia, Ecuador, España, los que nos ven en Puerto Rico, cada uno de ellos bendiciones también. Los que nos ven acá en República Dominicana a través de Facebook, YouTube, también a través de su canal ahí, no se mueva, y espero que usted esté expectante acerca de una palabra que Dios trae en este día. Le bendecimos de manera especial, declaramos cielos abiertos a favor de su vida, bendecimos su casa, su familia, todo su proyecto en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sea Dios ensanchando tu territorio, que sea Dios bendiciéndote en gran manera. La Biblia dice que seremos bendición. Fuimos llamados para heredar bendición. Así que hay gente que cuando uno dice bendiciones, de momento como que comienzan a entrar en una religiosidad, de decir como que nosotros no somos nadie para bendecir, que el que bendice es Dios, ciertamente el que bendice es Dios. Pero si la Biblia dice que nosotros que bendigamos, porque nosotros fuimos llamados para heredar bendición, y dice que el que te maldice, bendícelo. Y también que lo que declare en nuestra boca será hecho. Entonces ciertamente hay un poder en lo dicho de nuestra boca para nosotros bendecir. Lo que pasa es que cuando las personas están tergiversados del conocimiento, pues buscan un sinnúmero de contradicciones. ¿Quién de usted ha visto que Satanás bendice a nadie? ¿A quién Satanás va a mandar a bendecir? Yo quisiera uno de los que dicen esto, que no podemos bendecir, que me diga a mí, ¿a quién, influenciado por un demonio de manera directa, Satanás le ha dicho bendice a tal o cual persona? De hecho, en la Biblia habla de una historia de que un rey llamado Balac mandó a buscar a Balaán para maldecir a Israel, porque aquel pueblo tenía victoria frente a cualquier nación que se enfrentara a ellos. Entonces Israel estaba a punto de llegar a la tierra donde Balac era rey. Entonces, atemorizado por la temeridad que había llegado a todas las naciones, porque Jehová daba victoria a Israel, pues él entendía que aquel hombre llamado Balac tenía poder en su boca para bendecir o para maldecir. Entonces le ofreció presente, dones. Tanto así que el hombre, a un Dios diciéndole que no, pues cuestionó a Dios, insistió para que Dios lo dejara ir porque el rey lo había llamado. Entonces él fue, y para resumir la palabra, cuando él procura maldecir al pueblo de Israel, resulta que Dios le cambia la palabra y en lugar de maldición le da bendición para que bendiga a Israel, de tal modo que Balac se enojó y dijo: entonces yo te mando a buscar para que lo maldigas y tú lo bendices. Quise hacer ese resumen para que entienda el poder que hay en nuestra boca cuando nosotros declaramos y bendecimos a alguien. No, hay gente que dice no, porque los satanistas son que usan de que el término bendición, mentira del diablo, mi hermano. ¿Quién ha dicho eso? Que en la boca de un maldito va a haber bendición. No, mi hermano. Eso es
incierto. Entonces, por eso es que los religiosos a veces entran como en una contradicción que no tiene ni siquiera sentido, carece de sentido espiritual, racional, de cualquier forma que usted pueda medirlo, porque es imposible que alguien de boca maldita pueda bendecir. Entonces, cuando usted le dice a alguien bendiciones, te bendigo, ciertamente usted está haciendo uso del poder y la autoridad que Dios ha puesto sobre su vida y en su boca para declarar tales palabras. Así que no sé por qué hay religiosos que esto le es chocante escuchar que nosotros digamos bendiciones. Bendiciones. Cuando tú le dices a alguien bendiciones, porque tú anhelas en tu corazón que aquella persona esté prosperada, esté bendecida, ¿verdad? Tenga todo lo necesario para que sea feliz. Entonces, no se detenga a declarar bendiciones sobre sus hermanos. No se lleve de todo lo que usted oye por ahí. Que nosotros los hijos de Dios, escúcheme bien, tenemos poder en nuestra boca para que lo que nosotros digamos sea hecho. Por eso es que hay muchas personas carentes de autoridad y poder para declarar una palabra y ver evidencias. Porque si tú no crees todavía lo que hay en tu boca, pues difícil será que tú manifiestes lo de Dios. Porque para tú manifestar lo de Dios, primero tienes que creerlo tú, porque eres el medio que Dios va a utilizar para llevar esa palabra. Entonces, si usted no entiende el sentido de que usted tiene el poder y autoridad de Dios en su boca, ¿qué dijo Elías? Por mi palabra no lloverá. Pero también por la misma palabra de Elías provocó lluvia. ¿Ah? Y si usted lee cada uno de esos hombres que Dios utilizaba, la palabra de ellos eran tan poderosa y de autoridad que lo que ellos declaraban era hecho. ¿Por qué? Porque estaba la palabra de Dios en la boca de ellos y ellos accionaban conforme a ella. Lo que pasa es que hay gente que no tiene la palabra de Dios morando en su mente y en su corazón. Entonces, como no tienen la palabra de Dios morando en su mente y en su corazón, son carentes de pronunciarla. Por eso es que por más que hablan y hablan, no hay nada de Dios, no hay evidencia. Si tiene la palabra, verás evidencia, porque la misma palabra será la fuerza, el poder para hacer lo que tú declaras. Entonces no se trata de que en cierto modo humano tenemos la capacidad o la cualidad de no. Esto no se trata de eso. Se trata de que si la palabra de Dios está en tu boca, hay poder. Hay poder. Entonces de esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la esencia de la palabra de Dios. La esencia. Quiero utilizar este término porque en estos tiempos me es preocupante ver que muchas personas se preocupan más por la homilética, la exegética y un sinnúmero de enseñanzas, ¿verdad? De aprendizaje que ciertamente nutren el conocimiento y no está mal. No estoy en contra de eso. Pero a veces queremos adherir o añadir tantas cosas a la palabra que en nuestra boca pierde esencia. Te dirá, ¿cómo así, evangelista? Como me dice mucha gente. ¿Cómo así, evangelista? Claro, mi hermano. La palabra de Dios, cuando usted busca en esencia la palabra de Dios, ¿cuál es su finalidad? Lo primero que usted va a ver es que el hombre se arrepienta. Luego que el hombre se arrepienta, que comience a vivir una vida de intimidad con Dios. Pero también esencia tiene que ver salvación, arrepentimiento. Tiene que ver con el encuentro que vamos a tener con el Padre y en el cielo. Tiene que ver también con el poder manifiesto a través de la palabra para hacer milagros y señales. O sea, cualquier persona, por más indocto que sea, si tiene estos principios de la palabra con sus esencias, no necesariamente tendrá que utilizar ciertos conocimientos que son acompañamientos. Y vuelvo y reitero, no son malos. Pero a veces veo tanta preocupación en gente en añadir tanto conocimiento, tantas profundidades, que van perdiendo la esencia del poder que tiene la palabra y se convierten más en
en conferencistas, palabreros, se convierten más en elocuentes, se convierten más en gente de fácil palabra o de profunda palabra que gente con señales de la palabra. Y eso a mí me preocupa. La Biblia dice que por más torpes que seamos, no nos extraviaremos de su camino. Y un ejemplo patente de esto fue Pedro. La Biblia habla claramente que Pedro era del burgo. Cuando habla del burgo está hablando de que no era de tanto conocimiento. Tenía un conocimiento base de lo coloquial, ¿verdad? Sin embargo, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, aparte de que recibe la investidura espiritual, recibe gallardía, recibe poder, también recibió denuedo para hablar de la palabra. La sabiduría que no viene de los hombres, sino que viene de arriba. Y lo hizo capaz de hablar en medio de los sacerdotes, los principales sacerdotes y de las autoridades de aquel entonces. De tal modo que la gente se sorprendía y decían, no es el hombre del burgo. ¿Ah? Estaban atónitos, sorprendidos, porque le cambió el lenguaje. Cuando recibe la sabiduría, recibe también revelación, recibe ciencia. Y esto era impactante para un hombre que no tenía las preparaciones de aquel entonces, como muchos eran doctos de la ley, maestros de la ley y un sinnúmero de títulos, como también lo vemos hoy en día, pero tenía esencia en la palabra. Tanto así que cuando hablaba, se sentía el ambiente de gloria, de que estaba hablando en nombre de alguien que, como él mismo decía, crucificaron, mataron, pero resucitó y está vivo. Con esa palabra, Pedro fue capaz de envolver y de crear una atmósfera tan poderosa que no le quedaba más a la gente que o creer o seguir siendo incitado por el diablo y echarle mano, pero no podían negar de que Dios estaba con ese hombre. Entonces Dios trae una palabra hoy para que nosotros comencemos nuevamente a entender el sentido de la esencia que tiene que haber en la palabra. Míreme, la Biblia recuerda que fue escrito en hebreo, en griego y arameo. Y hay más de 2000, si no me equivoco, 2000 traducciones de la Biblia. Y por más traducciones que haya, la Biblia o la palabra de Dios en esencia tiene que ser la misma. Pero hay gente que han ido cambiando y cambiando y cambiando de tal modo que ellos hablar de la palabra o quizá traducir la palabra es igual a usted leer un libro literario cualquiera. Porque no hay manifestación, no hay productos que trae consigo la palabra. Y es preocupante. Cuando nosotros hablamos de esta palabra, el infierno tiene que temblar. Llámese como se llame la enfermedad o lo que te está agobiando, tiene que soltarte. Porque por esa palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por esa palabra fue constituido el universo. Entonces no puede ser simple. No puede cambiar su esencia. Tenemos que volver a entrar a esa atmósfera de gloria que se producía cuando hombres y mujeres de Dios abrían su boca con sabiduría y emitían palabras. Tenemos que volver. Pero el asunto es, como decía al principio, que le estamos metiendo tanta profundidad, tanto código, que lamentablemente da igual escucharlo como no escucharlo. Gente que la palabra en ello aburre, hermano, porque no se siente nada. Tan huecas, palabras huecas. ¿Por qué? Porque es que la palabra no puede ser adulterada. Esta palabra no puede ser adulterada. Usted no la puede mezclar con nada. Y vuelvo y les repito, es muy bueno nosotros nutrirnos de conocimiento. De hecho, el conocimiento es igual a luz. Nos alumbra el pensamiento. Nos da clara visión de las cosas. Nos revela secretos. Sin embargo, nosotros tenemos un compromiso frente a una sociedad
que está totalmente entenebrecida, que la palabra en nosotros tiene que hacer poder para que ellos comiencen a evidenciar. Jesús mismo lo dijo, si no creen en mí, entonces crean la palabra. Pero ¿por qué Jesús decía eso? Porque él estaba convencido de que la palabra era suficiente como para convencer, óigame mi hermano, para cambiar el pensamiento de esos inicuos que estaban ahí en ese momento. Dice Charles Darwin que la debilidad del hombre, Dios es producto de la debilidad del hombre. Entonces vamos a continuar esa línea de criterios, de enseñanzas, que desacreditan la esencia de lo que Dios nos ha entregado a nosotros, que es la palabra, que es poder, que es capaz de transformar el hombre. Y vamos a seguir dándole fuerza al enemigo cuando pronuncia estos tipos de cosas como para confundir la mente de la gente. Que Dios es producto de la debilidad del hombre. O sea, no necesitamos a Dios si eres fuerte. Pero como no hay fuerte, siempre vamos a tener que inclinarnos y volvernos a Él, porque nuestra capacidad, nuestra fuerza no dan abasto. Por eso la Biblia dice en el libro de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, el hombre anda en debilidad. El hombre anda en decadencia. Pero eso no significa que se le debe dar el nombre a Dios por esas debilidades que ellos tienen. O sea, sin esa debilidad de Dios no existiera mentira del diablo. Él quiso decir que sin las debilidades del hombre, el Dios no existiera. Pero a esas corrientes de teorías vanas tenemos que golpearla con la palabra. Tenemos que ir a ese mundo donde hay tanta necesidad, y con esta palabra que Dios nos ha entregado, transformarlo. Yo no sé cuántos sienten ese poder que sale de su boca cuando emiten la palabra de Dios. Yo no me contengo a decir algo que tenga que ver con la palabra de Dios y que no suceda nada. Algo se tiene que mover, algo se tiene que provocar. El infierno tiene que temblar cuando tú hablas en nombre de Dios su palabra. Alguien tiene que recibir vida. Entonces, por eso es que la palabra no puede perder su esencia, porque con esa fuerza que tú vas a luchar contra la corriente del enemigo, con la palabra. Hay cosas que tengo que volverlo a mencionar: enriquecen tu conocimiento, pero no la mezcle con la esencia de la palabra de Dios. No la mezcle, mi hermano, porque vas a ir perdiendo fuerza. Y cuando pierdes fuerza, el enemigo crece en ti y te va ahogando. Entonces Dios está llamando hoy, por medio a lo que Dios puso en nuestro espíritu, a que volvamos a mantener esa esencia de la palabra. Por eso que usted ve que hay mucha iglesia que ya no se habla de la venida de Cristo, no se habla ya del poder del Espíritu Santo, no se habla ya de que estaremos con Él en el cielo. No se habla ninguno de esos temas, porque el interés más imperante en ello es que usted aprenda un código nuevo, que usted aprenda una profundidad nueva. Mi hermano, eso no se forza, porque las cosas ocultas y grandes están escondidas para los que le aman, y Dios se las va a revelar. Eso no se forza. Eso no se forza. Hay cosas que es para enriquecer tu conocimiento. Pero no podemos crear una atmósfera de códigos y de profundidades huecas que no producen nada, que ahoguen la esencia de la palabra de Dios, que sí es capaz de transformar una vida. A veces hay cultos, mi hermano, a veces hay cultos que van impíos a buscar una palabra y sale igual, porque no entiende nada de lo que se está hablando. Nada de lo que se está hablando. Porque la gente lo que procuran es soltar un código que vaya superior al otro. Y así no podemos. Así no vamos a producir cambio. Así no van a haber vida transformada. Así no van a haber milagros. Tenemos que volver a la esencia de la palabra de Dios. Vamos a la pausa, y cuando regresemos vamos a continuar este tema que yo sé que está poderoso. Hay gente que van a comenzar a sentir el ambiente de que Dios está confirmando de que esta palabra era para este tiempo. Así que vamos a la pausa, bendecimos a los que se conectan y también les soltamos a que compartan esta transmisión para que otros sean bendecidos a través de la palabra. Vamos a la pausa.
Organización Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Visión de Águila. Bendecimos a los que se conectan con nosotros, en especial al profeta y pastor Darwin Cortico. Te bendigo, mi hermano, donde estés, que la paz de Dios sea sobre tu vida y que Dios te siga usando como te usa en el nombre de Jesús. Estamos hablando acerca de la esencia de la palabra de Dios. A alguien Dios está ministrando con esta palabra. Quiero leer en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Escuche bien, dice: toda escritura, óigame bien, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obras. ¡Wow! ¡Qué impactante esto! Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Que si la escritura es inspirada por Dios, ella es útil para transformar, para cambiar, como dice aquí, para corregir, para redarguir. O sea, es la misma palabra. Por eso que yo voy en contra de gente que quieren añadirle sazón a la palabra que no lleva. Y usted dirá, ¿cómo así, evangelista? Hay gente, mi hermano, que hasta en eso quitan esencia a la palabra, adulteran la palabra, añadiendo sazón a la palabra que no lleva, un sonido que no lleva, lo van llevando por un ámbito que no es. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto. A veces nosotros utilizamos el capítulo de Apocalipsis 22, verso 19, y le hablamos al impío como para que tenga temor y no le quite ni le ponga la palabra de Dios. Pero señores, consciente o inconscientemente, hay muchos hombres y mujeres de Dios que por falta de conocimiento están quitándole y le están añadiendo a la palabra. Y hay que tener cuidado con esto. Por eso es que en el momento de tu predicar, si tú entiendes que algo no está en la Biblia, que eres tú que lo dice, di, esto lo digo yo. Pero no quieras soltar una palabra envuelta en un texto bíblico que tiene que ver contigo y decir que fue Dios que te dio esa palabra. Por eso que yo estoy en contra de algunos tipos de mensajes. Por ejemplo, mensajes que son basados en lo que tú sabes o conoces de alguien o de algo. Vuelvo y repito, no estoy en contra del conocimiento y nada de eso. Pero tenemos que hablar de lo que es sin querer añadir otra cosa. Por ejemplo, hay un tipo de mensaje que es un sermón que usted le prepara en base a lo que sabe de la Biblia, del conocimiento. Ahora hay un tipo de mensaje que es un mensaje de revelación, que eso no tiene que ver contigo,
Porque a veces decimos, no, que hay que predicar lo que se vive. Sí, claro. No estoy tampoco en contra de eso. Ojo, estoy aclarando para que no digan, no, que el varón dijo algo que raro en el programa. No, no estoy en contra de eso. Que usted prepare un mensaje en un momento, un sermón en base al conocimiento y todo, para un mensaje de revelación que no tiene que ver contigo, que no tiene que ver con que si tú estás en pecado. No, Dios te dio esa palabra, y esa palabra es para que te corte a ti primero, pero también para que la sueltes y la hable a otro. Aquí no se puede medir que si tú estás en pecado, sino Dios te dio la palabra. Deja que ella te corte a ti, pero también para que corte a otro. Esa palabra no tiene relación con ningún humano, vino de Dios directamente. Si fuera así, mi hermano, la mayoría de profetas no hablaban en nombre de Dios, porque todos esos profetas, muchos de ellos había muchos en pecado, situaciones adversas, altercamiento en contra de Dios, pero Dios le daba la palabra. Y si Dios te da una palabra a ti, esa palabra primero, déjala que haga efecto en ti. Si tú no dejas, ya tú. Por eso es que hay muchos que siendo mensajeros para otros, se van a perder. Se van a perder. Ellos están salvando a muchos con su mensaje. Muchas almas se están arrepintiendo porque Dios le está dando palabra, pero se están descuidando. ¿Y qué va a pasar con mucha de esa gente? Que se van a perder y esas almas se van a salvar porque fue una palabra que Dios le dio de verdad, pero ellos no se la aplicaron a su vida. Entonces esa palabra no tiene que ver contigo, no tiene que ver con humano. Dios le envió, y a quien se le envió le va a hacer el efecto. Procura tú de que esa palabra también te bendiga a ti, te edifique a ti, te levante a ti. Amén. Así que es útil para enseñar. Por eso le decía que no podemos adulterar la palabra de Dios y querer nosotros añadirle cosas como para que el hombre entienda que tengo profundidad, que tengo mucho conocimiento, que cuánto y que código y que tal. Señores, dejémonos de eso. Vamos a dar una palabra que cuando alguien le escucha sea impactado, sea bendecido, sea prosperado, sea edificado, sea levantado. Es por eso que hay mucha gente que dicen el nombre del Señor y profetizan y no pasa nada. Usted no ve mucha vida que viene a los caminos muchas veces usted le ora y le declara palabra y no pasa nada. Porque ¿cómo va a pasar algo si esa palabra está adulterada? Pero cuando tú sueltas una palabra con esencia de Dios, cuando sueltas una palabra que no tiene contaminación con lo que tú entiendas que puede añadirle, al que tú se la sueltes no puede ser igual. Mi hermano, aunque posiblemente en el momento no diga voy a aceptar al Señor, pero se tiene que ir para su casa pensando en cuál será el futuro de su vida. Tiene que irse pensando en que Dios lo tocó. Tiene que irse pensando en que cuando escuchó esa palabra algo lo movió, algo dentro de él estaba saltando. Esa es la esencia de la palabra, que cuando tú la sueltes, alguien tenga que llorar, alguien tenga que sentir que ese ambiente en ese momento que estaba sintiendo no era común, no era algo normal, algo se estaba moviendo en él. Por eso es que mucha gente que dice, oye, yo no sé, pero tú me estás hablando y yo estoy sintiendo algo que se está moviendo dentro de mí. Eso es lo que causa la palabra. Ellas enseñan, ellas redarguyen, ellas corrigen. Por eso ninguna corrección que tú quieras darle a un hermano que esté fuera de la misericordia que viene de la palabra de Dios es un consejo verdadero. Yo no voy con gente que quieren aconsejar porque ellos entienden que son lo perfecto. No, la palabra nos enseña a nosotros el modo. Por eso el mismo Timoteo dice que corrijamos a los jóvenes como hermanos, a las jóvenes como hermanas, a los ancianos como a padre y a las ancianas como a madre. Eso te lo enseña la misma palabra de Dios. O sea, a esto no hay que añadirle, a esto no hay que ponerle nada. Cuando tú hablas de la palabra de Dios en corrección y consejo, al que usted se lo diga, lo va a edificar. Lo va a edificar. Hay tanta gente que están esperando un milagro de parte de Dios y hay muchos profetas que le han declarado palabra, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no era la palabra con esencia que necesitaba esa persona. Que todo el mundo
aunque son profetas, todas esas palabras tienen... No, mi hermano, yo le estoy diciendo que hay mucha gente que tiene palabras contaminadas. Hay mucha gente que tiene palabras adulteradas. Si no, pregúnteselo a los profetas que Acab los llamó para que le profetice y toditos dijeron, sí, vete que tendrá victoria. Vete que vas a venir en paz. Todo porque, ¿sabe qué? Había un espíritu que se había presentado delante de Jehová y le dijo, yo induciré en ellos espíritu de engaño y ellos profetizarán engaño al rey. Y el Señor dijo, vayan. Claro, porque acá estaba Dios había predestinado a que acá sea castigado por su maldad. Pero todos los profetas le estaban diciendo que iba a venir en victoria, que le iba a ir bien. Muchos profetas que cuando ven lo verde, la verde, ay, quieren dar las mejores profecías. Oye, quieren profetizarle hasta el que está en pecado que está bien. Y usted cree que hay esencia en esa palabra cuando usted es movido por otra cosa que no es decir y hacer lo que Dios te está diciendo que diga. No hay esencia en esa palabra. Usted lo que va a seguir dañando. Pero hay gente, vuelvo y repito, cuando ven esa verde, cuando ven esos sobrecitos con barriga, óyeme, hasta el que está en fornicación le dice, no, tú estás bien, muchacho, Dios está contigo, ven en paz que tú estás en victoria. El que está haciendo y deshaciendo, ay no, tranquilo que Dios, tus muchos pecados te son perdonados, tú estás bien. Pero por la verdecita que están viendo, por el sobrecito bien gordito, entonces esos tipos de palabras no van a cambiar a nadie. No van a cambiar a nadie. No va a causar ningún efecto positivo que lo acerquen a Dios. Pero cuando tú tienes una palabra como la de Micaías, que le dijo, mira, si no ha hablado Jehová por mi boca, entonces no soy profeta de Jehová. Aleluya. Ese hombre no estaba comprometido con el dinero de Acab ni con el dinero de Josafat. No estaba comprometido con qué dirán los demás profetas, que yo voy a quedar en vergüenza porque el único profeta que está hablando así soy yo, aunque me dieron una bofetada. Micaías no dijo eso, sino que dijo, si tú vienes en paz de esa guerra, no habló Jehová por mi boca. Dios necesita gente que tengan una palabra así en su boca, que estén seguros de lo que están diciendo, que si Jehová le dijo, di esta palabra y ellos dicen que Jehová dijo, estén seguros que lo que están diciendo es porque Jehová lo dijo. Pero hay mucha gente que están hablando y después están llamando y preguntando a ver si lo que dijo se cumplió, porque ni ellos mismos están seguros de que esa palabra fue Jehová que dijo que la digan. Entonces esa gente están adulterando la palabra de Dios. Esa gente le están quitando la esencia a la palabra. Y no es que la palabra de Dios va a dejar de ser por ti. Lo que pasa es que en tu boca no tendrá poder. No va a tener poder en tu boca. ¿Ah? Yo le estoy hablando a gente aquí que por más simple que sea, quizás no sea el profeta reconocido, quizás no sea el evangelista reconocido, pero que tenga una palabra en su boca que cuando diga Jehová me dijo, o el Señor me dijo, haya evidencia. Alguien tenga que, aunque sea más adelante, reconocer, mira, me dijiste una palabra, yo no creí, pero se cumplió, perdóname. Esos son los que tienen la verdad de Dios en su boca. Entonces la palabra no hay que añadirle, ella tiene su sazón, ella tiene su esencia, ellas tienen todo el material que necesitan para cambiar, para transformar, para convertir al hombre. Ellas la tienen. Ellas no necesitan un acompañamiento tuyo. La palabra de Dios lo único que necesita es un conducto, un canal para ella ser transmitida. Aleluya. Siento el poder de Dios. Eso es lo que necesita la palabra, un canal, un conducto para ella ser transmitida. Pero ella no necesita que tú le añadas de tu conocimiento. Ella no necesita que tú le añadas códigos. Ella no necesita que tú le añadas de tus profundidades, porque son tuyas. Para el que está preocupado por conocer profundidad, el Señor te dice, no te preocupes por la cosa que no conoces, porque a su tiempo te la voy a revelar. O sea, yo no tengo que estar preocupado por llevarte a profundidades,
por llevarte a profundidades que no es tu tiempo conocerla. No la vas a entender, mi hermanito. Simplemente lleva lo que Dios ponga en tu boca. Entonces yo te decía al principio que me preocupa ver como en muchos congresos, en muchos lugares, lo que se ve es una competencia de nivel de mensaje. Y yo lo digo porque lo viví. En un momento estuve encerrado unos 7 días de ayuno en un lugar. Y ahí había muchos profetas, había muchos hombres de Dios, que yo los conozco, que son gente que ponen a temblar lugares. Pero en vez de haber una unidad y un acuerdo en el espíritu para que los satanistas y los brujos de aquel lugar temblaran y tuvieran que abandonar ese territorio, ¿sabe qué? Comenzaron a decir uno al otro que ese está en la carne, que ese está en la chuleta, y que a buscar debilidades uno del otro. Pero nadie dio una palabra concreta de misericordia, de transformación. Y la Biblia dice en el libro de Mateo, oíste que fue dicho, misericordia quiere, no sacrificio. Usted puede tener el conocimiento que tenga y la profundidad que tenga. Si no tienes misericordia, como Dios tuvo contigo, no hay esencia en tu palabra. La palabra que tú sueltes tiene que estar acompañada. Hay muchos factores. Tiene que estar acompañado de misericordia, de revelación. Tiene que estar acompañado de un cambio que haya hecho en tu vida también. Porque si tú no crees en ella, tampoco será capaz de hacer que otro crea. Por eso Jesús le dijo a los fariseos y a la secta religiosa que lo perseguían para acusarle. Le decía, ustedes procuran matarme. ¿Sabe por qué? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Ustedes no le abren el corazón. Ustedes no están buscando verdaderamente una palabra que lo cambie. Ustedes lo que quieren contradecir. Ustedes lo que quieren comparar. Ustedes lo que quieren perseguir. Y hay mucha gente que la finalidad de un mensaje de ellos está muy divorciada de lo que es un interés de cambio, de transformación, de un milagro en alguien. Está acompañado. Usted no ve gente que lo que busca hieren a su hermano con palabras. Mandándolo al infierno, condenándolo. ¿Qué dice la Biblia? Vosotros que sois espirituales, los que se creen muy espiritual, restaurad al más débil con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que tú, siendo tentado, también caiga en semejante lazo de condenación. Y hay de aquellos, ahí nadie te va a dar la mano. Porque el asunto es que cuando tú no le das la mano al otro cuando está caído, sino que lo hiere con palabras, cuando tú también estás en debilidad y quieres ayuda, nadie te va a ayudar. Entonces hay mucha intención de mucha gente en palabras que lo que buscan es herir a su otro hermano, matarlo, hundirlo, pisotearlo. Esa no es esencia. Esa no es la esencia de la palabra, mi hermano. Esa no es la esencia. No le añade a la palabra un sazón que no lleva, vuelvo y te repito. No le añada fuego extraño. Hay en muchos altares que gente predicando lo que están es soltando fuego extraño. Y Dios es tanjante con eso. A los hijos de Samuel, de este hombre, del hermano de Aarón, lo consumió con fuego porque estaba ofreciendo un fuego extraño. A Jehová no le agradan los fuegos extraños. Si en el altar dedicado para Dios no hay una palabra con esencia de Dios, no adulterada, hay problema. Hay problema. Por eso es que hay muchos altares que lo que están ofreciendo fuego extraño delante de Jehová. No hay milagros, no hay señales dentro de las congregaciones. No hay cambio, no hay transformación. Gente que van un día al culto y no vuelven más. Óyeme bien, gente que van un día al culto y no vuelven más. Es que no hay esencia. No es lo mismo a un altar donde se da una palabra que usted tiene que llorar aunque no quiera. Que usted tenga que darse en el pecho aunque no quiera. Que su corazón comience a palpitar rápidamente. Que usted no pueda controlarlo, no es lo mismo. Necesitamos volver a esa esencia. Óyeme bien. Necesitamos volver a la esencia de la palabra de Dios. Necesitamos dar lo que el Señor nos entregue en nuestra boca. El diablo ni los demonios le tienen miedo a códigos.
El diablo, mire, había un tipo con más código que Sansón. No había un tipo con más código que Sansón. Sansón en un momento mató un león y hizo ahí un código, no me acuerdo el código, pero hizo un código ahí y él quería que el otro se lo interpretara y no pudo. Sansón era un tipo de muchos códigos. Pero ¿sabe qué pasó con Sansón? Era débil, era muy carnal. Era muy carnal. ¿Y qué pasó? Cayó, le quitaron la esencia. Le recortaron los cabellos donde estaba, era el símbolo del poder que tenía. Le sacaron los ojos. Porque, mi hermano, hay mucha gente dando código sin sentido, código sin esencia. Gente llena de pecado, soltando los códigos que no lo han cambiado a ellos y quieren cambiar al otro. No, suelta una palabra que comprometa al que tú se la digas, pero también que te comprometa a ti. Porque cuando tú hablas de transformación, esa palabra, mire, te va a cortar. Cuando tú hablas de salvación, esa palabra te va a cortar, porque te va a poner a pensar cuál será tu futuro. Cuando tú sueltas una palabra de poder, va a impactar al que está frente a ti, pero también te va a impactar a ti. Entonces vamos a soltar esa esencia, porque dice la Biblia que es como espada y espada de doble filo, dice que es la Biblia, la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada y espada de doble filo, o sea que da para acá, pero también corta para allá. El asunto es que hay mucha gente que nada más quieren cortar para allá. Hay gente que están así y hay tres que vienen así para acá acusándolo. Hay uno que está así y hay tres que vienen para acá acusándote. Cuando tienes la palabra de Dios, esa palabra te va a transformar a ti, te va a cambiar a ti, para que no sea heraldo salvando mucha gente y se salvan. Y por mi mensaje, ¿cuánta gente se están convirtiendo? Tengo 100 almas que se han arrepentido, pero tú estás a punto de perderte. Si usted lee la biografía de Luis Urbáez, un hombre bien usado por Dios aquí en República Dominicana. Luis Urbáez era un profeta de Dios en los tiempos de Trujillo, poderosísimo. Pero ¿qué pasó con Luis Urbáez? Luis Urbáez cayó en pecado, se descarrió. Y no te puedo decir que se perdió, porque no está en mi entero conocimiento y eso le concierne a Dios. Pero imagínese usted que él, en ese estado de descarriamiento, no se haya arrepentido y se haya perdido. ¿Cuántas almas no se salvaron por él? ¿Cuánta gente no recibieron milagro? Pero se perdió. Por eso dice la Biblia en el Mateo capítulo 7, 21, si no me equivoco, dice: apartado de mí, hacedor de maldad, no os conozco. Y dice: muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo eché fuera demonios, yo resucité paralítico y esto, pero no lo conozco. El Señor dirá: no lo conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque el que le quita esta palabra, también su parte le será quitada en el cielo. Y el que le pone toda plaga que hay en ella caerán sobre él. Dice la Biblia. Dice la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado con ponerle sazón a la palabra que nos lleva, con querer añadirle cosas. Te puede condenar, mi hermanito. Te pueden condenar. Te pueden volver leproso. Hay que tener cuidado con eso. Con esta palabra no se juega. Si Dios te dijo habla de yuca, habla de yuca. No le quiera poner también pipiota. Estoy hablando con gente aquí entendido. No le quiera poner pipiota si Dios te dijo que hable de yuca. Porque ahí es donde está el problema de mucha gente, que quieren añadirle a una palabra. Si Dios te dijo di amén, di amén. Di amén. No quiera ponerle amén, gloria a Dios, aleluya. Di lo que Dios te dijo, mi hermano. No quiere impresionar a los hombres. El asunto es cuando nuestro interés está simplemente determinado a llamar a la atención del hombre. Hermano, yo he aprendido a descansar tanto en Dios que mi preocupación, la preocupación principal mía es primero que yo esté bien, que yo pueda sentir que estoy bien agradándole a mi Padre. Y en el momento de yo ministrar, la segunda preocupación, y para mí es una petición, es decirle: Señor, si tú vas a hacer algo,
no lo haga tanto por mí. Hazlo más por aquellos que están ahí, que fueron a buscar una palabra de parte tuya, que tienen hambre, que tienen sed, que te están llorando, que te están gimiendo por esa palabra. Úsame por ello. Sí, mi hermano, úsame por ello. Pero cuando queremos impresionar, queremos agradar a los hombres, usted va a hacer lo que hasta lo que no te hace alcance. Y como dice mi padre espiritual, Pablo Nueva Encarnación, y el Señor le baja los breaks y ellos quieren seguir hablando. Porque está muy bueno el ambiente, mucho aplauso. Y añadiéndole y poniéndole. No se siga jugando con eso. Vamos a mantener la palabra en esencia. Porque ellas son útiles para enseñar, no inútil. No, espérate, es que yo tengo un espíritu superior, dirán mucho. Espérate que yo tengo un espíritu superior. Yo no necesito leer un versículo bíblico para yo darle un consejo a alguien. Esa gente tiene un espíritu de Ahitofel. Le voy a desatar este misterio aquí. Esa gente que quieren hacer cosas que Dios mismo no ha determinado que ellos hagan y dar consejos que Dios no ha dicho que tiene un espíritu de Ahitofel. Ahitofel era uno de los consejeros que tenía David, que dice la Biblia que el consejo de ellos era como la palabra de Dios, de él era como la palabra de Dios. Pero llegó un momento que parece que Ahitofel se acostumbró tanto a que lo alaben, porque tenía un consejo tan certero, que cuando aconsejó a David después de estar siendo perseguido por su hijo Absalón, la Biblia dice que Dios frustró el consejo de Ahitofel, y ciertamente lo que él le dijo a Absalón era el punto para herir a David, matarlo, pero con el ungido de Jehová nadie se puede meter. Entonces él se le viró, como decíamos en el argot popular, se le viró a David, era un consejero de David, y porque estaba buscando posesión, óyeme bien, porque Ahitofel tenía el consejo como la palabra de Jehová. Óyeme bien lo que te estoy diciendo en esta hora. Tenía el consejo como la palabra de Dios, pero como estaba buscando posición y posesión, cuando David estaba siendo perseguido, ¿sabe qué pasó? Se fue del lado del hijo de David, de Absalón, y le aconsejó que vaya de noche, que David suele reposar de noche, detrás de cierta peña que le dijo, usted lo leerá en la Biblia. Y esa era la palabra realmente. Era el consejo, porque David precisamente hizo eso en la noche. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Lo frustró el consejo de Ahitofel, porque Ahitofel estaba buscando posición y posesión. ¿Y sabe qué puso? Puso el consejo de Usaí por encima del de Ahitofel. Óyeme bien lo que te estoy diciendo en esta tarde. Frustró el consejo de Ahitofel, que era el más certero, pero que estaba buscando posición y posesión, y elevó el consejo de Usaí. ¿Sabe por qué? No era porque era el más certero, porque Usaí era fiel y era leal. Yo creo que esto es otro tema que debemos en otro momento hablar. Fiel y leal. No estaba quizás, no daba un consejo para que lo aplaudieran, buscando posición, buscando que... no, él soltaba el consejo y ya. Pero Ahitofel le gustaba la posición y la posesión. Por eso Dios frustró su consejo. Entonces no quiere usted creerse más útil que la palabra para enseñar o para redarguir o para corregir a alguien. Esa capacidad no van a abasto. Lo único que transforma la vida del hombre es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, óyeme bien lo que te estoy diciendo. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que te estoy diciendo, si esa palabra no obró en ti, no te cambió, no te transformó, entonces tú no tienes legalidad para tú quererle hablar a otro. No va a causar nada. Es una palabra adulterada. La palabra tiene legalidad en ti cuando tú la crees, cuando deja que ella te cambie a ti, cuando deja que esa palabra fluya en ti conforme a la esencia que hay en ella y no a la que tú le pongas. Entonces tendrá legalidad en tu boca para que cuando tú la declares haya un efecto, se produzca un milagro, cambie una atmósfera,
alguien se ha transformado, vida, venga a los caminos de Dios, a mí me agrada y honro la vida de Dios y lo bendigo de la forma que Dios, de la forma que más me gusta que Dios me use. Cuando yo veo la vida quebrantada y lloran delante de la presencia de Dios, porque eso me hace entender que la palabra que estoy soltando no está contaminada, está pura. Está pura. Así que a los profetas de este tiempo, a los ministros de este tiempo, vamos a procurar que la palabra que soltemos, que la palabra que hablemos, sea de Dios, sea la que Dios estableció. No le añada código, mi hermano, por favor. Enriquece tu conocimiento, pero no quiera envolver algo que tú añades disfrazándolo de que es la palabra de Dios. No, mi hermanito, por favor, no lo hagas. Por el bien de tu vida espiritual, por el bien de tu vida, no lo hagas. Di lo que el Señor ponga en tu boca. Habla lo que el Señor, como el Señor le dijo a Jeremías, todo lo que yo te mande irás y dirá lo que yo te diga. Le dijo el Señor a Jeremías, todo lo que yo te mande irás y dirás lo que yo te diga. Eso es la verdadera actitud de alguien que tiene la palabra de Dios. Va donde el Señor lo mande y dirá lo que el Señor le diga. Yo no sé cuánto aquí dicen yo necesito, Señor. Yo digo amén a eso y yo voy a decir lo que tú me digas. Yo voy a hablar lo que tú pongas en mi boca. Aún sea gloria a Dios, aún sea Cristo viene, aún sea Cristo salva, eso voy a decir. Y con eso me voy a ganar las almas, pero no voy a añadir a la palabra cosas que tú no has puesto en mi boca para que digan. Esta es la palabra que Dios trae hoy a los amigos que nos están viendo, y mayormente a los hombres y mujeres de Dios que están viendo este programa en este momento. Que aprendamos a que nuestra boca dependa de una palabra que venga del corazón de Dios. Porque, mi hermano, si nosotros dejamos que nuestra boca hable y pronuncie palabras, vamos a hablar, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón el tesoro que hay es malo, todo lo que tú hables, por eso es que hay gente que usted no lo va a escuchar bendiciendo a nadie, todo lo que usted lo va a escuchar es hablando palabras negativas, ociosidades, vejación debajo de su lengua, ahí dice la Biblia, porque de eso está lleno su corazón. Pero cuando tu corazón y tu mente está lleno de la palabra de Dios, que dice, como dice David, que en su ley medita de día y de noche, ¿sabe qué va a pasar? Todo lo que tú sueltes por esa boca, mi hermano, va a crear camino, va a enderezar los pasos de aquellos que están torcidos. Así que Dios te bendiga en esta tarde. Dios haga cumplir en ti cada una de estas palabras que hemos transmitido para que tu vida sea bendecida y nos ayude a que demos la palabra que Dios ponga en nuestra boca. No estoy en contra del conocimiento, vuelvo y repito. Hay que estudiar, leer libros, lo que sea. Pero hay una parte que tiene que ver contigo, concierne enriquecer tu conocimiento. No añadirle a la palabra de Dios, ni querer disfrazar algo que tiene que ver con conocimiento a lo que se llama palabra de Dios. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Shalom.